Hoy, desde Para Ingenieros, traemos un ejercicio de transferencia de calor, es el ejercicio 2.84 del libro Transferencia de calor y masa de Sengel. El ejercicio dice lo siguiente. Un satélite de comunicaciones esférico con un diámetro de 2.5 metros orbita alrededor de la Tierra. La superficie externa del satélite en el espacio tiene una emisividad de 0.75 y una absorción solar de 0.10. Además, la radiación solar es incidente sobre la nave espacial a una razón de 1000 watts sobre metro cuadrado. Si la conductividad térmica promedio del material con el que está hecho el satélite es de 5 watts sobre metro Kelvin y la temperatura del centro es de 0 grados Celsius, determine la razón de generación de calor y la temperatura superficial del satélite. Para entonces la resolución de este problema, partimos de nuestra ecuación de transferencia de calor unidimensional para coordenadas esféricas, ya pues que el satélite tiene una forma esférica. De esta ecuación hacemos la siguiente simplificación y es que este término se nos hace cero, ya que vamos a asumir un estado estable donde la transferencia de calor no va a depender del tiempo. ¿Sí? Entonces, si asumimos eso, pues la derivada de la temperatura respecto al tiempo va a ser cero. Una vez hacemos esa simplificación, entonces la ecuación que nos queda es la siguiente, donde pasamos el E de generación sobre K al otro lado al igual, venía con signo positivo, lo cambiamos con signo negativo. De esta ecuación, pues este R cuadrado lo vamos también a pasar a multiplicar. Entonces nos queda que de la derivada de R cuadrado por la derivada de la temperatura respecto a R, ¿sí? Es igual a menos L de generación por R al cuadrado sobre K. Entonces lo que vamos a hacer acá es hacer separación de variables, ¿sí? Pasar este R al otro lado con el fin de después eliminar estas derivadas. Entonces, pues hacer separación de variables tenemos lo siguiente y donde para eliminar esta derivada lo que podemos hacer es integrar a ambos lados del igual y tendríamos lo siguiente. Esta integral pues se cancelaría con esta derivada y entonces nos quedaría r cuadrado por la derivada de la temperatura respecto a r más una constante de integración, que la llamé la constante de integración CA. Al otro lado del igual nos queda la integral de todo esto, L de generación y el K no dependen de R, entonces lo podemos sacar como constante y nos quedaría la integral de R cuadrado. Y pues la integral de R cuadrado pues es R al cubo sobre 3, por lo que nos queda esto, menos E de generación por R al cubo sobre 3 veces K, más una constante de integración CB. Entonces esas son constantes de integración. Lo que yo voy a hacer es agrupar estas dos constantes en una sola constante y que la voy a llamar la constante C1. ¿Sí? Esta constante C1 es la suma de estas dos constantes, de CA y CB. Y pues la suma de dos constantes me da otra constante y que yo le puse C1. Este R al cuadrado que está multiplicando esta derivada lo voy a pasar al otro lado del igual, ¿sí? Con el fin de dejar este término solo. Entonces si paso ese r cuadrado al otro lado, pues este estaba r al cubo sobre r al cuadrado, pues nos va a quedar un solo r arriba y más esa constante de integración sobre el r cuadrado. ¿Sí? Entonces acá ya tenemos una primera ecuación que la vamos a tener en cuenta, ya que este dt de r representa nuestro gradiente de temperatura en el satélite. Lo que vamos a hacer acá es lo mismo, hacer separación de variables con el fin de encontrar una ecuación para nuestro perfil de temperaturas. Entonces, al hacer separación, nos queda la siguiente fórmula, la siguiente ecuación, donde también pues integrando a ambos lados del igual, podemos eliminar las derivadas. ¿Sí? Entonces, pues la integral de la derivada de t, pues nos va como resultado t más una constante de integración, donde pues voy a hacer lo mismo que hice acá en la parte de arriba. Entonces la derivada de t nos va a dar t igual a menos pues la derivada de este término, ¿sí? Que es e de generación por r sobre k, y pues la integral de r pues es r al cuadrado sobre 2, ¿sí? Entonces tenemos r al cuadrado sobre 2 y como había un 3 antes de eso, pues lo multiplicamos y nos queda 6k. La integral de C1 sobre R al cuadrado, pues tiene como resultado menos C1 sobre R,
y más una constante C2. Esta constante C2 pues es la suma de las dos constantes de integración que salen a ambos lados, ¿sí? Como hicimos en esta parte de acá arriba. Entonces pues ya tenemos esta ecuación que también representa la distribución de temperaturas en el satélite. Entonces nos vamos a quedar con esas dos ecuaciones, que es el gradiente de temperaturas y el perfil de temperaturas. Entonces nos vamos a quedar con estas dos ecuaciones, ¿sí? Que una representa el gradiente de temperaturas y el otro el perfil de temperaturas en nuestro satélite. Entonces tenemos estas dos ecuaciones, donde C1 y C2 son constantes arbitrarias que pues vamos a hallar planteando nuestras condiciones de frontera. Entonces, en nuestras condiciones de fronteras, ¿sí? Tenemos nuestra primera condición de frontera, es cuando R es igual a 0, ¿sí? En todo el centro del satélite, pues tenemos que nuestro gradiente de temperaturas es igual a 0. Esto se debe a que el centro del satélite funciona como un eje de simetría y por lo tanto, pues todas las temperaturas que están alrededor de ese eje son iguales y nuestro gradiente de temperatura pues va a ser 0. Pues una vez dicho esto, sí, como que el centro funciona como un eje de simetría, nuestro gradiente de temperaturas es igual a 0 y vamos a reemplazarlo en nuestra ecuación que tenemos para el gradiente de temperaturas. Entonces, pues tenemos que el gradiente de temperaturas es igual a 0, ¿sí? 0 es igual a menos L de generación por R, pero pues estamos hablando de esta condición cuando el radio es igual a 0, entonces esto viene multiplicado por un 0 sobre 3 veces K más C1 sobre 0, ¿sí? Entonces, pues este término da 0 y nos quedaría 0 es igual a C1 sobre 0. Entonces, la única manera de que esto se cumpla es que pues C1 también tenga un valor de 0. Entonces, de esa primera condición de frontera, sacamos como conclusión que la constante C1 es igual a 0. Planteamos nuestra condición de frontera 2, si esto es condición de frontera 2, no 1, y también está cuando R es igual a 0, ¿sí? Cuando el radio es igual a 0, o sea, acá en todo el centro, pues nos dice que esa temperatura, ¿sí? Que la llaman TO, es de 0 grados Celsius. Entonces, planteando esa ecuación, esa condición de frontera en nuestro perfil de temperaturas, tendríamos que TO es igual a menos L de generación por 0, ¿sí? Que representa el radio, y pues esa condición de frontera está planteada en el centro del satélite, por lo que es 0 al cuadrado sobre 6 veces K menos C1 sobre R, pero C1 ya dijimos que vale 0, entonces lo único que nos quedaría es TO es igual a C2, ¿sí? Entonces, de esta segunda condición de frontera, pues tenemos que nuestra constante C2 toma el valor de la temperatura del centro del satélite. Entonces, podemos actualizar nuestro perfil de temperaturas, ¿sí? Entonces, la ecuación que tenemos para el perfil de temperaturas es que TR es igual a menos L de generación por R al cuadrado sobre 6 veces K más la temperatura T sub 0. De esta ecuación, pues no conocemos L de generación, de hecho es lo que nos está pidiendo el ejercicio, por lo que debemos hallarlo para tener nuestro perfil de temperaturas completo. Para hallar este perfil, E de generación, sí, pues nos vamos a quedar con esas dos ecuaciones que son las gradiente de temperaturas y el perfil de temperaturas ya actualizados, pues ya encontramos los valores de C1 y C2, ¿sí? Y vamos a plantear otra condición de frontera que nos da el ejercicio, ¿sí? Y es la condición de frontera 3, que es cuando R es igual a R mayúscula. Este R mayúscula representa el radio externo del satélite, ¿sí? Esta condición de frontera de la que estoy hablando es justo acá en toda la superficie externa del satélite. En esta condición de frontera, pues tenemos que el Q de conducción es igual al Q de radiación menos el Q absorbido, ¿sí? Acá en toda esta superficie, pues viene un Q de conducción desde el centro del satélite y se encuentra que con un Q de radiación y por un Q absorbido debido a la radiación solar que incide sobre la superficie del satélite, ¿sí? Entonces tenemos esta condición de frontera y pues que el Q de conducción tiene como fórmula menos K por dt de R, ¿sí? Evaluado en R, que representa el radio exterior del satélite, es igual al Q de radiación, pues que la fórmula es E epsilon, ¿sí? Que este epsilon pues representa
emisividad de la superficie, este sigma que representa la constante de Stefan, y pues la fórmula dice que es Ts a la 4, ¿sí? La temperatura de la superficie a la 4 menos el T de los alrededores a la 4, menos alfa por Q solar, ¿sí? Entonces este Q absorbido pues viene representado por este alfa que representa la absorción solar de la superficie por el Q solar que es el calor de radiación que incide sobre la superficie. Esto pues acá también pues va multiplicado por el área, sí. De hecho pues el Q de conducción es área menos K por área por dt de R, pero pues este área, si el área que va representado acá también va multiplicado aquí y va multiplicado en este lado. Entonces pues, se puede sacar como factor común y pues se cancelarían las áreas de los dos lados del igual. Entonces esta es la fórmula que tenemos. Entonces lo que vamos a hacer es, ya tenemos un perfil de temperaturas, entonces podemos reemplazarlo acá en este TS y tenemos un perfil tenemos una ecuación para el gradiente de temperaturas que también entonces lo vamos a reemplazar. Entonces nos queda que es menos K por dTdr, pero este dTdr es menos E de generación por R sobre 3 veces K. ¿Sí? Como lo estamos evaluando en la superficie del satélite y dijimos que esa superficie va a estar en el radio R mayúscula, pues entonces nos queda menos K por menos L de generación por R mayúscula sobre 3 veces K. Es igual a la emisibilidad por la constante en Stefan y todo eso está multiplicando al TS elevado a la 4, pero ese TS vamos a reemplazarlo con nuestro perfil de temperaturas. Entonces tendríamos que es menos L de generación por el R al cuadrado, como estamos en el radio exterior, lo representamos con este R mayúscula, sobre 6 veces K más el T sub 0 a la 4 menos el T de los alrededores a la 4. ¿Sí? Entonces lo único que hicimos es reemplazar las fórmulas de este gradiente de temperaturas y de esta temperatura, con las fórmulas que ya habíamos encontrado. Esto se hace porque lo que no conocemos es L de generación y pues estas dos fórmulas las involucran, por lo que podemos dejar todo en términos de una sola incógnita. Entonces, tenemos esto, ¿sí? Este K se va con el de acá abajo y este menos por menos pues nos da más. Lo que vamos a hacer es igualar esto a 0, ¿sí? Este término viene positivo, pasa al otro lado del igual negativo, y este término que viene negativo pues pasa al otro lado del igual positivo. Entonces tenemos esta ecuación donde conocemos la mayoría de los datos, ¿sí? El radio exterior lo conocemos, la emisibilidad la conocemos, la constante Stefan pues también es conocida, la conductividad térmica, el TO también es conocido, el T de los alrededores, en este caso, como estamos en el espacio, vamos a asumir que este T de los alrededores es de 0, ¿sí? Es de 0 Kelvin. Más el alfa que nos lo da el ejercicio, que es de 0.10, por el Q solar que también nos lo da el ejercicio. Y lo único que la única incógnita que tendríamos es L de generación. Entonces, pues resolviendo esta ecuación, que la podemos resolver aplicando un Newton-Raphson o utilizando algún programa de cálculo. En este caso, pues yo la realicé en MATLAB. En un ejercicio anterior les mostré cómo resolver este tipo de ecuaciones fácilmente con MATLAB en un código muy sencillo. Y pues resolviendo la ecuación para E de generación, tenemos que el valor de E de generación es de 233,5 watts sobre metro cúbico. Cuando vayan a resolver la ecuación es importante que se aseguren que en todas las unidades sean las mismas, ¿sí? Y pues este T sub 0, el ejercicio me dice que es de 0 grados Celsius, pero es importante que lo metan en Kelvin, ¿sí? Ya que por ejemplo la constante Stefan viene en grados Kelvin, la conductividad también tiene unidades de Kelvin, entonces es importante que se metan en las mismas unidades. Entonces, como les dije, una vez resolviendo esta ecuación para la de generación, tenemos que este es de 233,5 watts sobre metro cúbico. ¿Sí? Entonces, pues ya tendríamos nuestro perfil de temperaturas completo, ¿sí? Porque pues ya conocemos el
el E de generación, el K, el TO, este R cuadrado, este R en mayúscula, de hecho pues va a representar el radio donde queramos conocer la temperatura, ¿sí? Digamos si queremos conocer la temperatura en la mitad, no sé, en este punto, pues vamos a escoger el radio que haya hasta el punto donde deseamos conocer la temperatura. Ya tenemos nuestro perfil de temperaturas completo y podemos hallar el segundo punto del ejercicio que nos dice que hallemos la temperatura superficial del satélite. Entonces, pues para hallar esa temperatura, pues utilizamos nuestro perfil de temperaturas, que ese es igual, ¿sí? La temperatura superficial la representamos como un TS, es igual a menos L de generación por el radio al cuadrado, ¿sí? Es el radio exterior, entonces pues va a ser este 2.5 sobre 2 al cuadrado sobre 6 por el K de conductividad, que es 5 watts sobre metro Kelvin, más el T sub 0 pasado a Kelvin, es de 0 grados Celsius, por lo que en Kelvin es 273,15 Kelvin. Y pues realizando las operaciones de esta ecuación tenemos que esa temperatura superficial del satélite es de 260,98 Kelvin. Y con eso pues damos como resuelto el ejercicio.